Bueno, compañeros, tengan muy buenas noches. En primer lugar, agradecer por su tiempo, agradecer por hacerse un espacio y poder estar asistiendo a esta tercera sesión del taller del qué hacer, en donde propiamente abordaremos el tercer capítulo. El tercer capítulo, que se titula Política Tradeunionista y Política Socialdemócrata. Nosotros en esta oportunidad vamos a ver justamente qué tipo de concepto de política o qué tipo de concepción de política tienen los economistas. Y para ello es fundamental ir viendo, por ejemplo, algunos personajes. El qué hacer, como muchas obras de Lenin, necesitan un contexto o necesitan quizás nombrar a ciertos personajes del movimiento socialista, del movimiento revolucionario, para que se pueda entender de mejor manera. Propiamente y principalmente tenemos a cuatro personajes. El primero va a ser Martino. Martino va a ser el blanco de la crítica de Lenin en este tercer capítulo. Este nombre va a aparecer constantemente. ¿Quién fue Martino? Martino fue un político economista y centro de la crítica de Lenin, como mencionó en el capítulo que vamos a abordar ahora, en el tercer capítulo. Mantuvo una posición menchevique antes de la Revolución Rusa y luego de esta se suma a las filas de los bolcheviques. Posteriormente, cuando Stalin postula su teoría del socialismo en un solo país, por ejemplo, Martino va a ser un fiel defensor de esa postura. Va a luchar contra la postura de la revolución permanente. Otro personaje importante es Kautsky. A Kautsky ya lo hemos visto, ya hemos conversado sobre él en las anteriores sesiones, y fue un político socialdemócrata, la figura mundialmente reconocida del marxismo. Opta por el revisionismo durante la Segunda Internacional y Lenin lo mencionará para los mismos motivos que con Bebel. Y para ello hablemos de Bebel, que también es un alemán. Bebel fue un político socialdemócrata que participó como miembro del Partido Socialdemócrata Alemán. Lenin lo mencionará mediante una analogía para ejemplificar la diferencia entre una agitación y una propaganda. Eso ya lo vamos a ir aterrizando. Por el momento tenemos a Martino, centro de la crítica, un revolucionario ruso, y dos revolucionarios, Bebel, que se va a dedicar más que nada a hablar frente al pueblo, a hacer agitación frente al pueblo, y a Kautsky, que posteriormente va a ser conocido como el renegado, pero que a su vez es reconocido mundialmente como un buen teórico. Eso es fundamental. Y también tenemos a Plejánov. Plejánov es conocido por introducir el marxismo en Rusia. Eso creo que muchos de nosotros lo sabemos. Fue un político revolucionario conocido, como menciono, por introducir el marxismo en este país y tuvo diferentes posiciones durante el desarrollo de la política rusa. Lenin lo mencionará para criticar la profundización que de este hace Martino. Martino va a tratar de regresar a Plejánov, profundizarlo con una intención bastante escondida y que Lenin va a poder descifrar y desenmascarar muy bien. Así que vamos a ir entrando ya propiamente a este capítulo. Política tradeunionista y política socialdemócrata. Habíamos mencionado que los economistas no reniegan de la política. Ellos en ningún momento te van a decir que nosotros, economistas, rechazamos la política y simplemente queremos las cuestiones reivindicativas. Eso no pasa en la realidad. Menciona Lenin que los economistas también tienen una política. De hecho, ser economista o ser economicista, como se suele hoy decir, es hacer política. Pero no es una política, menciona Lenin, socialdemócrata. Esa política que hacen los economistas no es una política marxista. ¿Qué tipo de política es entonces? Es una política gremial, es una política sindical, es una política tradeunionista en ese término. Por ello, podemos mencionar la cita de Lenin que dice lo siguiente: hemos demostrado ya que los economistas no niegan en absoluto la política, sino que tan solo se desvían constantemente de la concepción socialdemócrata hacia la concepción tradeunionista de la política. Cita de Lenin. El economismo para Lenin es una forma de hacer política. Martino, que es el personaje centro de la crítica en este capítulo, menciona la necesidad de no solo circunscribirnos a denunciar el estado de cosas que entorpece el desarrollo del Partido Obrero, sino que debemos también, y este término es importante, también hacer eco de los intereses inmediatos y cotidianos del proletariado. Hasta ahora lo que menciona Martino puede parecernos correcto. No decimos, por ejemplo, muchos, o no menciona a los marxistas, o no estaría de acuerdo Lenin con que no solamente hagamos política, sino también hagamos trabajo reivindicativo. Muchos dicen que hacer la política marxista es juntar lo económico y juntar lo político. Y eso es algo que está mencionando aquí, por ejemplo, Lenin sobre Martino. Pero ese tipo de declaración que muchas veces escuchamos, en realidad esconde algo. Él también
Ese también puede parecer correcto, pero en realidad no lo es. Y ahora vamos a ver por qué, justamente introduciéndonos en la diferencia que existe entre política tradiunionista y política socialdemócrata. Y ahora sí, propiamente entramos al primer subcapítulo. El primer subcapítulo de este capítulo 3 se titula La agitación política y su restricción por los economistas. ¿Qué es lo que va a suceder? En Rusia va a aparecer la literatura de denuncias. ¿Qué es eso? Imaginémonos que tenemos un obrero en determinada fábrica y este obrero está sufriendo algún tipo de explotación excesiva, malas condiciones de trabajo, un bajo sueldo, etcétera, etcétera, y decide denunciarlo. ¿Cómo lo va a denunciar? Lo va a denunciar por medio de escritos que se van a ir expandiendo, se van a ir comunicando alrededor de todo el pueblo trabajador ruso. ¿Y qué es lo que sucede, por ejemplo, si es que yo soy un obrero y me encuentro en una determinada fábrica y veo que otro obrero está escribiendo, denunciando lo que está haciendo su patrono? ¿Qué es lo que voy a querer hacer yo? Lo mismo. Entonces, si yo hago lo mismo que hace ese obrero que denuncia mediante escritos, otro que va a ver lo que yo estoy haciendo también va a querer hacer lo mismo. Y si vemos mucho más que esto tiene resultado, si vemos que el patrono está garantizando nuestras condiciones económicas, si el patrono nos está subiendo el sueldo, si el patrono está recordando la jornada laboral, con mayor razón hay que seguir expandiéndolo. Entonces, la aparición de la literatura de las denuncias económicas va a hacer que la lucha económica, o sea, la lucha reivindicativa por reformas, por un mejor salario, por recorte de la jornada laboral, se expanda. Inclusive menciona Lenin que esto va a generar cierto tipo de excitación en el obrero que va a querer ser reconocido. Voy a seguir escribiendo para que los demás me lean. Estas iban a ser conocidas como las octavillas. Y justamente estas octavillas iban a ser recibidas por el burgués, en este caso por el dueño de la fábrica, y estos tipos de trabajos en exigencias iban a ser cumplidos. En primer lugar eso, la literatura de las denuncias, eso es importantísimo. La literatura de las denuncias va a terminar expandiéndose por toda Rusia y a su vez eso va a permitir que la lucha económica se expanda más. Para Lenin, este tipo de denuncias económicas son usadas como punto de partida para iniciar la lucha sindical y la difusión del socialismo. ¿A qué se refiere Lenin con punto de partida? En la sesión anterior habíamos mencionado que para Lenin no podemos partir de lo económico y luego seguir lo político. No se trata solamente de tomar lo político y lo económico, se trata de poner lo político primero y lo económico segundo. Pero ¿no se contradice Lenin al mencionar que bajo determinados casos el punto de partida es la lucha económica? No, porque hay una pequeña diferencia. ¿Qué dice aquí? Las puras denuncias económicas no hacían más que, enseñar a generar las mejores condiciones de venta de la fuerza de trabajo. Enseñar. Una cosa es el hecho concreto que inicia una lucha económica y otra cosa es que yo, mediante el lenguaje, mediante mi enseñanza, empiece con lo económico. Por ejemplo, yo voy a una fábrica y en esta fábrica hay obreros que se están organizando por una lucha reivindicativa y eso es un hecho, eso es un punto de partida. Eso es independientemente a lo que yo haga. Pero ¿con qué yo empiezo el discurso? ¿Con qué empiezo yo a hacer agitación? ¿Con qué empiezo yo a hacer propaganda? Eso es fundamental y allí reside la diferencia para Lenin. Porque el punto de partida concreto como hecho puede ser la lucha económica, pero de lo que se trata es cómo tú te diriges frente a esa lucha económica. ¿Qué es lo que tú pronuncias con respecto a esa lucha económica? Si tú pronuncias primero lo reivindicativo, estás mal. Estás teniendo una política tradiunionista, menciona Lenin, una política economista, pese a que luego hables de lo político. Ya está arruinado hasta ahí. Por ello, nos dice Lenin lo siguiente: no basta explicar la opresión política de la que son objeto los obreros, es necesario hacer agitación con motivo de cada manifestación concreta de esa opresión, como comenzamos a hacerla con motivo de las manifestaciones concretas de opresión económica. ¿Qué significa esto? Bueno, el capitalismo como tal tiende a perfeccionarse. ¿El capitalismo qué es? Es el capital desplegándose. El capital desplegándose es la valorización del valor. La valorización del valor se produce gracias a la extracción de fuerza de trabajo por medio de plusvalor. Entonces, si se mejoran las condiciones como lo buscan los obreros en su lucha económica, ¿qué estará sucediendo? Estará haciendo que los obreros se reconozcan en el capitalismo, que los obreros se conformen con la relación social objetiva que ellos ven y se conformen meramente con sus reivindicaciones. Eso, ¿qué está haciendo, dice Lenin, sino profundizar en el perfeccionamiento del capitalismo?
Si el capitalismo es perfecto, si el capitalismo se va perfeccionando, el obrero cada vez se siente positivo dentro de él. No tiene una perspectiva negativa ante él. Eso es lo que causa la lucha económica. Porque la lucha económica, ¿qué hace en última instancia? Que el obrero se sienta mejor vendiendo su fuerza de trabajo, presuponiendo el plusvalor, presuponiendo el salario, presuponiendo el capital y presuponiendo su dinamismo, o sea, la sociedad capitalista como tal. Entonces, Lenin menciona lo siguiente. Muy bien, hemos hablado de la situación económica, un hecho concreto, una lucha económica. Pero el capitalismo es un sistema meramente económico. Creo que desde Marx nosotros ya podemos vislumbrar que no estamos hablando meramente de una relación de producción. Estamos hablando de toda una ideología que se termina expandiendo a nivel de la conciencia, a nivel de la cultura, a nivel de la filosofía, a nivel político, etcétera, etcétera, a nivel jurídico. Y justamente esa manifestación del capitalismo a los diferentes niveles va a hacer que se produzcan contradicciones en esos niveles. Hay un artista que no se siente reconocido en la sociedad capitalista, hay un estudiante que no se siente educado en la sociedad capitalista, hay diferentes tipos de opresión que no solamente son económicas a nivel reivindicativo, que nosotros tenemos que tomar y acercarnos con motivo de agitación. Tenemos que señalar cómo el capitalismo está en todas las capas de la realidad, en todos sus aspectos, no solamente en el aspecto de la producción. Eso es algo importante que tenemos que reconocer. Y una labor del socialdemócrata en su política es acercarse a esos escenarios y agitar políticamente, hacer ver a las personas detrás, no solamente el proletariado, sino diferentes clases de la sociedad, y eso lo vamos a ver más adelante, que el capitalismo está detrás de todo. ¿Pasa esto? Sí, pero esto se debe a que hay un burgués detrás, a que hay un capitalista detrás, inclusive hasta en el arte, como menciono, en todos los aspectos de la vida diaria. Regresamos con Martino. Martino menciona en la revista que ya conocemos todos, Rabotché y Dielo, lo siguiente. En el presente, ante los socialdemócratas, se plantea la tarea de imprimir a la lucha económica misma en lo posible un carácter político. Y luego, en la resolución del Congreso de la Unión y enmiendas, se menciona lo siguiente. La lucha económica es el medio más ampliamente aplicable para incorporar a las masas a la lucha política. ¿Qué dice Lenin de esto? Falso. ¿Por qué es falso? Los economistas nos dicen, hay que imprimirle un sello político a la lucha económica. O sea, hay que ir a la lucha reivindicativa e imprimirle un carácter político. Pero eso justamente no contempla, menciona Lenin, que el capitalismo se expresa en diferentes tipos de formas. No solamente en las relaciones económicas de producción, sino en diferentes aspectos, en la vida diaria. Y sobre todo, menciona Lenin, en la opresión policial, por ejemplo. Cuando se manifiesta el obrero, el trabajador, recibe opresión del cuerpo policial. También se da cuenta de los excesos que cometen quienes están en el poder. Los lujos que tienen, por ejemplo. Y eso principalmente, ¿qué enseña? Miren, si nosotros vamos a la lucha económica del obrero por una subida de salario y le imprimimos un sello de clase, ¿qué va a suceder? Ya, uno de los aspectos es subir mi salario. Pero si yo voy y denuncio, por ejemplo, que el presidente, que el rey, no sé, el monarca, que tiene lujos innecesarios, ¿qué es lo que va a pensar el obrero? De frente, odio al rey, odio al monarca, desconfío en la clase dominante. Eso es algo que no siempre pasa cuando partimos de la lucha económica. Por eso Lenin abre ese panorama, porque se trata justamente de enseñar al proletariado a desconfiar de la burguesía. Enseñarle al proletariado, enseñarle a la clase trabajadora que no se trata de que el que está arriba, no sé, como la teoría del goteo, derrame lo poco que le sobra para ti, para que te suba el salario, para que te mejore las condiciones laborales, etcétera, etcétera. Sino que desconfías independientemente de lo que haga, así te trate bien ese patrón. Eso hay que enseñarle a las masas. Por eso Lenin critica ese tipo de concepción como completamente falsa, señalando medios como la opresión policíaca y desmanes de la autocracia. En última instancia, la frase pomposa de imprimir a la lucha económica un carácter político oculta en el fondo la tendencia a rebajar la política socialdemócrata a la política tradiunionista, como habíamos mencionado con anterioridad. Y eso nos lleva a una de las reflexiones que podemos sacar de esta cita de Lenin, que es la siguiente. La socialdemocracia revolucionaria siempre ha incluido e incluye en sus actividades la lucha por las reformas, pero no utiliza la agitación económica exclusivamente para reclamar del gobierno toda clase de medidas,
La utiliza también, y en primer término, para exigir que se deje de ser un gobierno autocrático. Además, considera su deber presentar al gobierno esta exigencia no solo en el terreno de la lucha económica, sino, asimismo, en el terreno de todas las manifestaciones generales de la vida sociopolítica, como les había mencionado, más abierto que las relaciones económicas. En una palabra, subordina las luchas por las reformas como la parte al todo, a la lucha revolucionaria por la libertad y el socialismo. En cambio, Martino, este personaje político-economista, resucita en una forma distinta a la teoría de las fases, tratando de prescribir infaliblemente la vía económica, por decirlo así, del desarrollo de la lucha política. Al propugnar en un momento de efervescencia revolucionaria que la lucha por las reformas es una tarea especial, arrastra al partido hacia atrás y, importante, hacia el juego al oportunismo economista y liberal. Vamos a darles un ejemplo. Si yo ahorita me voy arriba al comedor y me pongo a decir que me están paralelizando la FUSU, ¿cuántas personas van a venir conmigo? 3, digamos. Por ahí menos, inclusive. Pero ¿qué pasa? ¿Pero qué es lo que sucede si yo les digo a los compañeros que justamente han tenido aquí, muchos de la base 24, problemas con la matrícula, que tenemos que manifestarnos por eso? ¿Cuántos van a bajar? 30, 40 quizás. Y ahora, eso que dice Martino, miren, vienen 40. Entonces, aprovechemos esa lucha económica reivindicativa para imprimirle un sello político. Hay bastantes. Pero así es, justamente, hay bastantes, pero ese tipo de lucha realmente no educa a los estudiantes, no educa al proletariado, no educa a la clase trabajadora. Y eso se manifiesta luego cuando hay luchas políticas importantes. Entonces, fundamental, eso. No se trata de agarrar lo económico e imprimirle un carácter político. Eso no es marxismo, eso no es una política socialdemócrata. Se trata de nosotros partir de lo económico. Y partir de lo económico no como hecho bruto, porque muchas veces el hecho bruto es el hecho de lucha económica, sino como discurso, como enseñanza, como agitación hacia la clase trabajadora. Y vamos justamente por ese subcapítulo 2, que tiene uno de los razonamientos más interesantes y profundos de Lenin. ¿Por qué? Subcapítulo B, segundo, de cómo Martino ha profundizado a Plejano. Con la finalidad de fundamentar teóricamente las tácticas del partido, Martino busca profundizar en los principios tácticos desarrollados por Plejano. Según esto, hay una diferencia entre propaganda y agitación. La propaganda es más dura, más teórica, más compleja. La propaganda es una explicación revolucionaria de la crisis, una explicación marxista que se fundamenta en una teoría fuerte para hablar de la crisis y el régimen. Y evidentemente, si es una teoría más compleja, más leída, de personas más dedicadas al trabajo teórico, menos gente lo va a entender, va a llegar a menor cantidad de personas. Y a la vez, principalmente, ¿qué es? Es algo escrito. Trabajos, artículos, etc. Y por otro lado está la agitación, que es el llamamiento a realizar acciones concretas. Cuando nos agarramos un megáfono y agitamos, por ejemplo, a las masas. Los incentivamos a movilizarse, a hacer esta tarea determinada y así. Y evidentemente la agitación, por ser una cuestión más sencilla, va a tener una mayor cantidad de comprensión y más que escrito es oral, más que nada es hablado. Ahora, ese tipo de diferencia nos puede parecer correcta, ese tipo de diferencia nos puede parecer inclusive común, cotidiana, pero Lenin, que trata la política como una ciencia, y si es una ciencia la política, hay que respetarla, hay que dedicarle su tiempo, hay que estudiarla, él va a descifrar lo siguiente. Lenin menciona que Martino, al intentar profundizar en Plejano, termina por corregirlo hasta empeorarlo. Un propagandista y un agitador hacen lo mismo en tanto llamamiento. La acción concreta de las masas reside en realizar mediante actos lo autorizado y expandido por el propagandista y el agitador respectivamente. ¿Por qué profundizar entonces en esta diferencia? Miren, digamos que tenemos un ejemplo, el ejemplo que da Lenin, que es el ejemplo del mercado de cereales en Alemania. Se menciona lo siguiente. ¿Qué hace Kautsky, el personaje que hemos visto al inicio, que hemos señalado, un gran teórico en Alemania, que luego va a renegar del marxismo? Estudia el capital, estudia las relaciones económicas en Alemania y dictamina que hay que abogar por el libre cambio, por la eliminación de los impuestos, por ejemplo, al libre cambio. ¿Qué va a hacer Bebel en Alemania? Va a tomarlo de Kautsky y va a decir lo mismo, pero de manera directa, agitativa. Entonces, en última instancia, hace lo mismo en tanto llamamiento. Kautsky dice lo mismo que Bebel, el propagandista dice lo mismo que el agitador. Entonces, ¿por qué tiene la necesidad
de hacer eso, este tipo de diferencia, Martino. En última instancia, el que realiza el trabajo práctico no es tanto el agitador, es, al menos en el caso del comercio de los cereales, aquel que se encuentra recolectando las firmas en la calle de la clase trabajadora. Entonces, ¿por qué hace eso Martino?, dice Lenin. Lo hace para señalar, al igual que Plejánov hace 15 años, que Iskra, la revista La Chispa, se enfoca tan solo en un aspecto, en la propaganda. En realidad, la socialdemocracia había relegado el trabajo de la agitación a un segundo plano, que si lo entendemos desde la artimaña de Martino, podríamos decir que la socialdemocracia pone en primer lugar la agitación y la propaganda, mientras que relega a un segundo lugar la lucha económica, reivindicativa y reformista. ¿Qué es esto? Miren, al inicio, lo que hace Martino, es decir, los socialdemócratas ponen primero la propaganda, la teoría, pero la teoría no llega a mucha gente, y ponen en segundo lugar la agitación, en donde tú vas a animar las masas y todo eso. Por eso hay poca gente, menciona Martino. Ya. Pero Lenin demuestra que en tanto llamamiento es lo mismo la propaganda que la agitación en tanto llamamiento. Entonces, si son lo mismo, ¿qué es lo que está acá abajo que hemos subido? ¿Qué es lo que queda abajo para Martino? La lucha económica. Esa lucha reivindicativa de la recolección de firmas que pasaban en Alemania. Entonces, justamente ese tipo de engaño, dice Lenin, se encuentra detrás de la artimaña de Martino. Martino, lo que no puede soportar, lo que no puede entender, y lo que no quiere reconocer, es que en última instancia, lo que está en segundo lugar para los socialdemócratas es la lucha económica, y él no lo puede aceptar, no lo quiere aceptar, como buen político economista, como buen político tradeunionista. Lenin revela así las verdaderas intenciones de Martino, quien no puede tolerar que la lucha económica ocupe un segundo lugar en la política socialdemócrata. Esta reflexión y crítica de Lenin nos permite entender la política como ciencia, el analizar minuciosamente cada palabra y hecho político y comprender los intereses escondidos detrás. Es así como podemos pasar al tercer subcapítulo, que es las denuncias políticas y la educación de la actividad revolucionaria. Martino, con su teoría de elevar a la masa obrera, no hace más que rebajar esa actividad. Esto debido a que la forma de elevar a la masa obrera no puede circunscribirse tan solo a la agitación política sobre el terreno económico. Como mencionamos, tiene que ser en todos los campos de la vida. Lo principal para educar a las masas obreras son las denuncias de todo tipo, en todos los terrenos. Eso lo hemos mencionado ya. Vamos con la cita de Lenin. La conciencia de las masas obreras no puede ser una verdadera conciencia de clase si los obreros no aprenden, basándose en hechos y acontecimientos políticos concretos y además actuales sin falta, a observar cada una de las otras clases sociales en todas las manifestaciones de su vida intelectual, moral y política. Como les menciono, abrir el campo de la relación económica a aspectos culturales, ideológicos, etc. Si no aprenden a hacer un análisis materialista y una apreciación materialista de todos los aspectos de la actividad y de la vida de todas las clases, sectores y grupos de la población. Hay algo curioso. Marx llega a mencionar una vez, en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, que cuando el proletariado se libere, liberará con él a toda la humanidad. ¿Por qué dice eso? No se trata simplemente de liberar al proletariado. Cuando nosotros estamos subsumidos ante relaciones económicas que determinan nuestra ideología en tanto política, filosofía, religión, literatura, educación, derecho, etcétera, etcétera, nos encontramos determinados, personificando formas particulares económicas que corresponden a esa sociedad, formas capitalistas. Entonces el burgués no es libre, el pequeño burgués no es libre por más que parezca, está personificando una categoría económica, una relación económica. Entonces esto va a permitir que Lenin contemple la necesidad de no solamente irnos a la lucha económica en una fábrica y partir de allí y darle un sello político, sino ir a otros aspectos de la vida en donde se manifiesta, como les mencioné, el artista, que puede ser un pequeño burgués también, o inclusive un mismo burgués, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de hacer denuncias políticas. Y denuncias políticas, reitero, esto tiene que quedar claro en todos los ámbitos y aspectos de la vida, en donde se manifiesta la sociedad capitalista. Estas denuncias políticas contemplan todos los aspectos de la vida. Esta es una condición fundamental para educar a las masas obreras, comprender el capitalismo y desconfiar de la burguesía. A ver, ahora, ¿qué es lo que sucede? Si Lenin escribe el qué hacer, evidentemente no es porque se levantó un día y dijo, bueno, voy a escribir esto. Hay condiciones objetivas que exigen este tipo de escritura. Mao Zedong va a mencionar en unos textos inéditos lo siguiente: la teoría de la política y la filosofía debe servir a las condiciones de su tiempo.
Los marxistas han escrito mucho, pero bajo nuevos problemas, los marxistas tienen que volver a escribir, tienen que formarse nuevos teóricos en todo el mundo. El problema político exige que Lenin escriba el quehacer. ¿Cuál es el problema político? La expansión del economismo, la expansión del reformismo. Entonces, si la lucha económica es hegemónica, es la mayoritaria, esto se debe, dice Lenin, a la culpa de la misma organización, que no supo organizar las denuncias de manera amplia. Ojo, denuncias políticas que no se van a circunscribir meramente al ámbito de la lucha económica. Si se logra mejorar esta situación, dice Lenin, en sus propias palabras, el obrero más atrasado comprenderá o sentirá que el estudiante y el miembro de una secta, el muji y el escritor, son vejados y atropellados por esa misma fuerza tenebrosa. Esas son palabras de Lenin. Como menciono, abrir la cuestión del proletariado, que se queda meramente en la relación económica, abrirlo un poco más. Porque todos sufren ese tipo de manifestación del capitalismo a nivel ideológico. ¿Cuál es esta fuerza? El capitalismo y la burguesía. Ahora, ¿por qué los economistas han tenido cierto éxito? Porque en lugar de elevar la conciencia revolucionaria del obrero, se rebajan hacia su conciencia más inmediata. Estos buscan realizar las tareas que muchos obreros ya cumplen de por sí mismos, solos, independientemente de que crean en el socialismo o no. Y esto nos va a generar una cuestión de por medio. Miren, nosotros nos vamos a percatar de algo. Los sindicatos, sin la necesidad de un cuadro avanzado que se dirija a ellos, sin la necesidad de, luego vamos a hablar de la vanguardia, ya de por sí se organizan para luchar por sus reivindicaciones. Ellos solos. Entonces, si ellos solos se organizan para luchar por sus reivindicaciones, ¿cuál es el rol de un cuadro avanzado? Si nosotros hablamos de un cuadro avanzado, estamos presuponiendo que existe una diferencia entre un cuadro avanzado y un cuadro no avanzado. Pero si el cuadro avanzado va a venir y va a repetir lo que hacen estos cuadros no avanzados, lo que hace la lucha sindical gremial, entonces ¿qué razón de ser tiene? ¿Qué razón tiene de ser, en este caso particular, el cuadro avanzado? Es como que vayan a sus clases ustedes. Si ustedes van a su clase, van a escuchar al profesor, están presuponiendo que el profesor les va a enseñar. Van a aprender algo. Pero si el profesor viene y repite lo mismo que ustedes dicen, se elimina, se desvanece en el aire la categoría de profesor. No existe una diferencia. Entonces, es lo que está exigiendo Lenin. Si ahorita el economismo se ha expandido, es porque sus dirigentes han hecho lo mismo, lo que quieren en primera instancia, de manera inmediata, las reivindicaciones de la lucha económica. Y si nosotros seguimos lo que el pueblo quiere inmediatamente, evidentemente va a parecer que tenemos cierto éxito, va a parecer que estamos con las masas, va a parecer que somos mayoría. Pero en realidad no estamos aceptando un golpe contra lo principal, no estamos aceptando un golpe contra las relaciones capitalistas de producción. Ello nos lleva al subcapítulo de ¿qué hay de común entre el economismo y el terrorismo? Esto es interesante porque nos pueden parecer contrarios. El economismo es fundirse con las masas en sus luchas inmediatas, es estar detrás de ellos cumpliendo y haciendo cumplir sus necesidades. Pero el terrorismo es el terror individual del pequeño burgués intelectual que no se puede relacionar con las masas. Aquí hablamos de muchos y aquí hablamos de uno. ¿Qué tienen en común?, dice Lenin. Vamos a responder eso. Lenin menciona que los economistas y los terroristas de nuestros días tienen una raíz común, el culto a la espontaneidad, del que hemos hablado en el capítulo precedente, como de un fenómeno general y que ahora examinamos desde el punto de vista de su influencia en la actividad política y lucha política. En resumidas cuentas, los economistas cultivan la espontaneidad del movimiento obrero y los terroristas cultivan la espontaneidad de la indignación de los intelectuales. Espontáneo, lo que surge de manera inmediata, lo que está allí. Cuando nosotros vamos a buscar una lucha económica, ¿qué encontramos espontáneamente? Lucha por la reforma, lucha por el mejor salario, lucha por mejores condiciones laborales. Eso es lo inmediato, lo espontáneo. Y si yo cultivo esa espontaneidad, si yo no cumplo mi rol como dirigente y les educo, si no simplemente me pongo a la cola de ellos, ¿qué cultivo? Lo espontáneo, lo inmediato. ¿Y el terrorista qué hace? El terrorista, sí, rechaza el capitalismo. El terrorista está en contra del zar, está en contra de la burguesía, perfecto. Pero no sabe llegar a las masas. Es un intelectual que está en su sillón leyendo y leyendo y leyendo, pero no sabe cómo conversar con las masas. Y si no sabe conversar con las masas, no puede organizarlas. Y si no puede organizarlas, ¿qué le queda? Terror. Cometer el terror individual. Y eso es un culto a la espontaneidad. ¿Cuál es esa espontaneidad?
el sentimiento de rechazo espontáneo del intelectual. Por eso se suele decir que el economismo, y eso es una conclusión que vamos a llegar y que ya está con anterioridad, creo que les expuso en la sesión anterior, tiene un sello de clase burgués. El economismo tiene un sello de clase burgués, el terrorismo tiene un sello de clase pequeño burgués. ¿Por qué pequeño burgués? El pequeño burgués, ¿cómo vive en el día a día? Vive con temor. ¿Temor a qué? A convertirse en proletariado y a luchar contra la gran burguesía para poder ascender y él también ser gran burguesía. Ese temor se expresa en el terrorismo. Por eso tiene un sello de clase pequeño burgués. Entonces, si bien los economistas y terroristas pueden tener buenas intenciones, ignoran la lógica objetiva de la actividad política. Lenin repite a Marx: de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. ¿Qué significa eso? Todos aquí, todos en San Marcos, todos afuera, podemos tener buenas intenciones. Todos queremos luchar contra el capitalismo. Todos queremos, no sé, dirigir a la clase obrera. Pero de ello no se trata. El marxismo presupone que existe una realidad independiente del sujeto, objetiva, que se rige bajo sus propias leyes, bajo sus propias formas. Es justamente uno de los motivos, por el que Lenin escribe Materialismo y Imperiocriticismo después. Un error de los economistas y lo de los terroristas es partir de esas buenas intenciones. Partir como si el mundo estuviera configurado por el sujeto, cuando en realidad la política responde a una lógica objetiva, una lógica material que está fuera de mí. Si está fuera de mí, yo puedo, por ejemplo, imponer mi lógica hacia eso. No. Tengo que circunscribirme a la lógica del objetivo. Eso es lo que se tiene que hacer de por medio. Y no hacerlo, otra vez, es caer en el espontaneísmo de los economistas a los terroristas. Rabotchier Dielot, por medio de Esbodova, que es, por ejemplo, un personaje también que escribe en esta revista, niega el papel intimidador del terror, pero luego afirma que es excitante. ¿Por qué es excitante? Los terroristas no se dan cuenta, dice Lenin, que ya existen abusos y atropellos en la vida rusa contemporánea. A ver, esta revista economista va a mencionar que sí, nosotros decimos que el terrorismo no es intimidador, pero es excitante. ¿A qué se refiere con excitación? Puede parecer que es la excitación del intelectual individual, pero no. Lo mencionan como excitación de las masas. Si yo hago un acto de terror particular, eso hace que las masas se levanten, dicen. Por eso menciona que es excitante. Y Lenin va a decir, estos no se dan cuenta de que ya de por sí en Rusia existen un montón de atropellos contra la clase trabajadora que nosotros en sí podríamos aglutinar y darles formas con una organización. Ustedes, economistas, y en este caso particular los espontáneos terroristas, quieren crear mayor golpe, quieren crear mayor situación de excitación, cuando en realidad ya de por sí existen. Ya de por sí existen. ¿Pero por qué no toman las que existen? Porque el terrorismo no sabe organizar a la clase trabajadora. Pequeña burguesía, individualismo. El terrorista de escritorio. Entonces, por ello para Lenin es fundamental el uso de la indignación generada por los abusos policiales y reunirnos en un solo torrente. Esto mediante el trabajo socialdemócrata. Entonces, en última instancia, ¿qué expresan economismo y terrorismo? El economismo dice imprimir a la lucha económica misma un carácter político. Y el terrorismo dice cultivar e incentivar el terror. En última instancia, ¿qué expresan? Incapacidad para organizar a la clase trabajadora. No la pueden organizar. Si yo voy a una lucha económica y me sumo, aplaudo, apoyo, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy organizando? No. Simplemente estoy cultivando el espontaneísmo. Soy uno más de ellos. Y si yo soy el intelectual terrorista que manda a hacer atentados particulares porque no sé organizar, estoy cometiendo el mismo error. En ello se parece el economismo y terrorismo. El economismo y terrorismo pueden parecer muy distantes o hasta contrarios, pero en última instancia son manifestación de lo mismo, la incapacidad de los dirigentes para servir como vanguardia. Vanguardia. Y es este término el que nos lleva al siguiente subcapítulo. La clase obrera como combatiente de la vanguardia por la democracia. Vamos con una cita de Lenin. Todo el mundo está de acuerdo en que es necesario desarrollar la conciencia política de la clase obrera, pero ¿cómo hacerlo? ¿Y qué es necesario para hacerlo? Otra vez, todos estamos de acuerdo en la necesidad de la organización política. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que llegar hacia el proletariado, hacia el obrero, y hacer que éste desarrolle su conciencia política. Pero la cuestión no reside en la finalidad, la cuestión reside en el cómo.
¿Bajo qué medio? En el camino que yo voy a recorrer. Es ahí donde tenemos diferencias. Y es justamente ello lo que aborda Lenin, diciendo, ¿qué significa esto? Que se presente una diferencia en la práctica. Para Lenin, jamás se podrá desarrollar la conciencia política de los obreros en el estrecho marco de la lucha económica, como ya venimos mencionando. No es posible desarrollar una conciencia revolucionaria desde dentro de la actividad económica. Miren, vamos otra vez a la fábrica. En la fábrica, ¿qué hace y qué ve el obrero? Ve un medio de producción, ve su posición en la relación económica, ve los insumos, ve el producto final que es la mercancía, ve su salario. Él está sumergido e inmerso en todas esas categorías de la producción mercantil. Entonces, en lo primero que va a pensar el obrero en ese momento, en lo que se está sumergiendo, ¿en qué es? Voy a repensar el salario, voy a repensar la mercancía, voy a repensar mis condiciones laborales, porque es en donde me encuentro sumergido. Por ello, que se pregunte por cómo elevar su salario, eso se debe justamente a que se encuentra inmerso, sumergido en la relación económica. Y ello justamente termina expresando ese problema de que no podemos partir como si fuera la cuestión más primigénica o la cuestión principal de la lucha económica. Por ello vamos a ver aquí lo siguiente, que ya se había repetido. No se puede generar o desarrollar esta conciencia revolucionaria dentro de la misma actividad económica, tiene que venir desde afuera. Y es obvio, es lo más claro. Si el obrero día a día ve salario, mercancía, relación de producción, salario, mercancía, relación de producción, salario, mercancía, relación de producción, solo va a pensar en eso. Y cuando llegue a su casa, ¿creen que va a poder leer el Capital? Difícil, a menos que tenga un taller de lectura, pero difícil. Entonces no puede inmediatamente, no puede en la inmanencia de la producción económica realizarse eso. Por eso lo que creen que un día de la nada el capitalismo va a caer porque el proletariado va a conocer sus determinaciones así de la nada, está en un completo error. No conoce o desconoce, claro está, el factor político. Se queda en la filosofía hegeliana y no pase hacia el marxismo. Es lo que hace justamente también Martino. Martino no hace más que rebajar la socialdemocracia a nivel de transhumanismo. ¿Qué es lo fundamental entonces? Ir a todas, dice Lenin, las clases, ir a todas las clases de la población como teórico, como propagandista, como agitador y como organizador. Ello es lo fundamental, ello es lo que tenemos que hacer. Por ello, hay veces, y esto no tiene que sorprender, que se acusa, y esa es la acusación que hacía inclusive Martino a los socialdemócratas. Ustedes vienen simplemente con agitaciones y con propaganda. Ustedes no vienen a apoyar a la clase trabajadora. Ustedes son puro discurso, puro formalismo, pero no son acción. Esa es repetida, esa es constante, esa ya es conocida. Pero ¿qué es lo que pide Lenin justamente? Es que no se trata del sentimentalismo hacia el obrero, se trata de educarlo. No se trata de que yo sé más o tú sabes menos. No se trata de que yo sé menos y tú sabes más. Se trata de que esa teoría es fundamental y necesaria si queremos hacer la revolución y queremos que triunfe. Si no, estamos por las puras. No es un capricho de un individuo, no es el capricho de la socialdemocracia, es el capricho de la historia, es el capricho de las condiciones objetivas, de la lógica objetiva de la política. Entonces, hablemos de la vanguardia propiamente. Una vanguardia, dice Lenin, no puede ganarse dicho título mediante una autoproclamación. Eso se ve en la práctica. Se trata de obrar como destacamiento avanzado y que los demás destacamentos reconozcan cuál es la cabeza. De ellos se encarga la historia. Existen muchos sectores, en la universidad, afuera, que muchas veces se pueden autoproclamar como vanguardia. Nosotros somos los dirigentes de la clase trabajadora, nosotros organizamos a la clase trabajadora, nosotros vamos a hacer la revolución con la clase trabajadora. Hay muchos, pero uno se va a destacar. Uno va a ser el que la historia va a colocar como la vanguardia oficial y verdadera, y los demás van a reconocer eso por fuerza de la historia también. En los hechos se va a demostrar eso. Una vanguardia principalmente, dice Lenin, lucha contra lo espontáneo, haciendo prevalecer lo consciente. En tanto los economistas cultivan la espontaneidad de las masas, no cumplen mayor rol que el de retaguardia. Vanguardia. ¿Qué es vanguardia? Estar por encima. ¿Qué es vanguardia? Estar por arriba. ¿Qué es vanguardia? Dirigir, organizar, explicar, enseñar. Eso es estar adelante, eso es estar al inicio. Pero si los economistas van y simplemente se suman, simplemente repiten lo que quieren la clase trabajadora, simplemente agarran una hoja, agarran un lapicero y les preguntan ¿qué es lo que necesitas? Lo apunto y se lo reclamo al patrón. Si solamente hago eso, lo que va a suceder es que me estoy poniendo la retaguardia. No sirvo como vanguardia para Lenin. Eso es importante también tenerlo en cuenta.
Es importante por ello formar hombres, no solamente para la agitación y propaganda, sino también y principalmente para la organización. No tratar a los obreros como niños. ¿Por qué? Muchas veces se oye decir, no, ¿cómo nos vamos a dirigir al trabajador, al estudiante con la política? Ellos no lo entienden. Ellos ahorita necesitan su solución inmediata, necesitan su solución reivindicativa, necesitan que el presidente, que el Congreso, que el decano, que la rectora cumpla esto de manera inmediata. Eso es lo que necesitan ellos. Eso es lo que exige el economista. ¿Por qué? Porque trata a los obreros como niños, trata a los estudiantes como niños, como si no pudieran entender la política, como si no pudieran entender el trasfondo político, como si no pudieran entender que en última instancia, más allá de las reivindicaciones, se trata de acabar con las relaciones objetivas, sociales, capitalistas. Y Lenin demuestra justamente que son los obreros, y muchas veces lo ha mencionado, no solamente Lenin, sino también Engels, quienes comprenden mucho mejor la relación capitalista, el capital propiamente, la crítica de la economía política, que muchos de esos teóricos burgueses que se encierran en sus casas estudiando día y noche. Importante, no tratarlos como niños, menciona Lenin. Lenin también menciona la necesidad de un periódico que sirva de órgano político, pero no la literatura economista reivindicativa que mencionamos al inicio, sino que permita recopilar las denuncias políticas en todos los aspectos de la sociedad, tan necesarias para educar al obrero. Eso nos va a llevar al último subcapítulo, que es, una vez más, calumniadores, una vez más, mistificadores. Rabochini-Dielo va a reaccionar frente a la crítica de Lenin, frente a la crítica de los socialdemócratas, y van a decir, miren, si nosotros tenemos una cantidad de obreros que sufren opresión de la burguesía, que sufren opresión del zar, que sufren opresión de su patrono, evidentemente, lo peor que le pueden hacer a quienes somos sus amigos es señalarnos de que estamos nosotros preparándolos como caldo de cultivo para la burguesía. Ustedes, socialdemócratas, nos dicen a nosotros, economistas, nos dicen a nosotros, Rabochini-Dielo, que estamos vendiendo al obrero a la burguesía. Y ustedes lo dicen porque saben que eso suena fuerte. Pero ¿eso qué es? Mencionan ellos. Ello es una acusación mistificadora, es una calumnia sin paliativos. ¿Cómo reacciona Rabochini-Dielo ante la crítica de los socialdemócratas? Este diario, Economista, responde que el señalarlos de haber preparado indirectamente el terreno para hacer el movimiento obrero un instrumento de la democracia burguesa es una acusación como tal. No se trata justamente aquí, esto es principal, de simplemente decir, oye, tú me estás acusando de esto porque quieres alejarme de las masas, quieres mentirles diciendo que yo los voy a vender a la burguesía. Lenin se burla de esto. Lenin recuerda al lector que no es necesario volver a explicarlo, y hemos mencionado muchas veces. La relación de producción capitalista se va perfeccionando cada vez que el obrero se va reconociendo en su trabajo. Si el obrero tiene mejor salario, si el obrero tiene mejor condición laboral, si el obrero, no sé, tiene todos sus, no sé, las condiciones más favorables que necesita, ¿se va a sentir feliz o triste en el trabajo? Feliz. ¿Y no estaría reafirmando la relación económica en la cual está subsumido? La reafirma. Entonces, sí, ustedes, economistas, están indirectamente preparando el terreno para hacer el movimiento obrero un instrumento de la democracia burguesa. Lo están haciendo, lo quieran o no. Entonces, Lenin recuerda al lector que no es necesario volver a explicar esto, ya lo hemos vuelto a explicar, ya que este no hace más que reproducir el proceso de extracción de plusvalor en mejores condiciones, generando en el proletariado confianza hacia la burguesía. Yo confío en que mi patrono me va a elevar el salario si lo necesito. Yo confío en que mi patrono me va a recortar la jornada laboral si lo necesito. Cuando se trata de desconfiar, porque en última instancia, nos gusta o no, la revolución es contra ellos. Y el economismo, por más que no quiera, educa de todo lo contrario. Educa viendo a la burguesía como un amigo, como alguien que te puede dar las cosas si es que tú protestas. Entonces, ¿por qué las luchas políticas del proletariado ruso no llegan muchas veces a buen puerto? Lenin menciona que hay manifestaciones en Rusia, pero esas manifestaciones parciales o más generales nunca llegan a buen puerto. Unos se van por allá, otros se van por allá, otros hacen esto, otros hacen el otro, o si se juntan igual nunca llegan a nada. Es tipo las movilizaciones que hay diciendo que van a tomar el Congreso, todos los días toman el Congreso, dicen eso, ¿ya? Es lo mismo. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué, me pregunta Lenin, suelen influir en el terreno de esa movilización tendencias revolucionarias no socialdemócratas, o sea, no revolucionarias, no marxistas? Esto se debe a que la política de la vanguardia no estuvo a la altura. Esta siempre debe estar en primera en todo acontecimiento político y dirigir el movimiento. Se trata de que la vanguardia tome el rol que le corresponde.
Si es que nosotros vemos fragmentación, si es que nosotros vemos intentos por tomar el Congreso que nunca llegan a nada, es expresión material en hechos de que no existe vanguardia o que la vanguardia no está cumpliendo su rol como debería hacerlo. Muy distinto pasa en Alemania, dice Lenin. En Alemania, el Partido Obrero Socialdemócrata lo que hace es siempre estar al inicio de toda movilización política, siempre manifestarse primero, siempre dirigir y organizar el movimiento. Eso hace que las luchas en Alemania, menciona Lenin, tengan éxitos, tengan realmente golpes contra la autocracia, que tengan golpes contra la burguesía, porque la vanguardia sí cumple su rol. Y ustedes, economistas, no quieren copiarle esto a los alemanes. Lo mejor de los alemanes no quieren copiar, ustedes quieren copiar lo peor. ¿Qué es lo peor? El bertesianismo, el reformismo. Eso es lo único que quieren copiar. Pero el rol que deben asumir como vanguardia no lo hacen. Entonces, se pregunta Lenin de manera bastante jocosa, ¿algún día Rabotchier-Dielot se dará cuenta o logrará entender el mecanismo de cómo funcionan las cosas realmente? ¿Cómo funciona la política objetivamente? Que tiene lógica y leyes y principios y formas que son independientes de lo que nosotros queremos y a las que nosotros debemos subordinarnos y tenemos que hacer, como tal lo trata de explicar Lenin durante todo este tercer capítulo. Esa es la pregunta jocosa que se hace finalizando. Entonces, con ello podemos extraer unas cuantas lecciones, porque hemos acabado ya con el capítulo 3. Primera lección: la lucha económica no es el remedio más ampliamente aplicable, o el medio, perdón, para incorporar a las masas a la lucha política. No, se trata de buscar otros aspectos más allá de la relación económica, cultural, ideológico, político, etc. En todos los aspectos de la realidad social se manifiesta la sociedad capitalista. Segundo, debemos realizar agitación y propaganda en cada oportunidad que se haga manifiesta las problemáticas derivadas de la sociedad capitalista. Esto a nivel de todas sus expresiones en la vida diaria. O sea, no se trata, muchas veces se suele decir, de que uno viene como meramente agitador, que uno viene como meramente propagandista, pero no se dan cuenta justamente los que critican eso, que esa es la labor principal de la vanguardia. Que no se trata, sí puede ser ayudarle al obrero a que se cumpla su reivindicación, a estar con él, pero principalmente se trata de enseñarle. Eso es lo fundamental, eso es lo que tiene que cumplir por lo menos el 85% de la agitación que nosotros realizamos. Tercero, la política debe ser tratada como una ciencia, es decir, debe estudiarse con minuciosidad. Y ello nos recuerda las palabras de Engels: desde que el socialismo se convirtió en una ciencia, merece que se le estudie, merece que se le dedique su tiempo, merece que se le trate minuciosamente como lo trata Lenin. Asimismo, también debemos luchar contra todo culto a la espontaneidad, esto mediante la organización. En eso estamos yendo contra el economismo y contra el terrorismo. Siguiente, la vanguardia debe ponerse siempre adelante, mostrando que es el sector más avanzado. Su posición será decidida por la historia y la práctica. Y por último, el economismo tiene un carácter de clase burgués. Por más que tenga buenas intenciones, por más que esté con los obreros todos los días, duerma con los obreros, coma con los obreros, le haga masajes a los obreros, por más que haga todo eso, las cosas son claras, dice Lenin. Ustedes sirven a la burguesía. Hagan todo lo que hagan, pero sirven a la burguesía y sirven al sistema capitalista de producción. Bueno, eso sería todo, compañeros. Gracias.